Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro segundo taller de este semestre. Vamos a trabajar juntos hoy cómo enseñar el vocabulario en las clases de español. Me presento por si alguien todavía no me conoce o es nuevo llegando a este grupo. Por favor, avísennos si son nuevos también llegando a este grupo que nos vamos a conocer cada vez más. Mi nombre es María Laura Mesías, soy una de las tutoras del curso de formación. Trabajo en el EVAIRES para coordinar todas las clases online en este momento. Soy el soporte técnico de formación. Si alguno tuvo un problema con la plataforma, saben que yo estoy atrás ahí haciendo todas esas cosas técnicas y ese es mi trabajo. Y hoy quería compartir con ustedes un tema que es un tema de mi especialidad. Estoy haciendo investigación lingüística en cuanto a la enseñanza del vocabulario, la enseñanza del léxico, así que van a ver que cuento esto de una manera muy tendenciosa porque me encanta. Entonces van a decir, pero esta chica está muy emocionada por esto. Bueno, es que me gusta mucho. em, Porque siempre que hablamos de enseñar español o enseñar lenguas, una de las cosas más importantes para mí es enseñar el contenido, ¿no? No es una mera cuestión de enseñar gramática, sino qué decimos y por qué decimos y qué mensajes queremos dar. Entonces, por eso hoy nos trae un poquito a este taller, nos trae el tema de cómo enseñar vocabulario. Y yo les quiero compartir un Jamboard para empezar y para que podamos escribir en este Jamboard un poco de nuestras ideas, porque ninguno de ustedes viene a estos talleres sin contenido, no. Todos ustedes saben muy bien lo que están haciendo y conocen cómo están enseñando, y si no, están aprendiendo. Pero la idea es que compartamos un poco qué hacemos con el vocabulario. Entonces, si ustedes van a ver en el chat, les voy a poner un enlace para ir al Jamboard, que en un momento voy a compartir. En este Jamboard, la idea es que en la hojita número 1 solamente usemos esa hoja por medio de un sticky note, o sea, de un papelito, de una notita. Ustedes puedan poner ¿cómo enseñan vocabulario ahora? Y esta pregunta es muy amplia, ¿no? Pero es para conocer un poco qué es lo que ustedes están haciendo y no repetir cosas que ustedes ya saben, por ejemplo, en el taller. Pero si a ustedes les gusta hacer listas, si a ustedes les gusta que los alumnos tengan una página, si a ustedes utilizan una clase especialmente para vocabulario, para usar el Jamboard tienen que venir acá, agarrar una notita como les estoy mostrando, y acá pueden poner, si quieren pueden poner su nombre, y si no, por ejemplo, hago listas de palabras, no sé. Y entonces cada uno comparte sus ideas y van quedando en el Jamboard. ¿Dale? ¿Ya están ahí? ¿Ya pueden acceder? Sí, no, más o menos. Sherry está por ahí, la vi. Hola, sí, sí, yo sí, Paola. Genial, Paula, buenísimo. A medida que los van publicando, los vamos a ir viendo y entonces podemos compartir sus impresiones, sus ideas, lo que ya hacen. Y mientras tanto, les voy a ir contando la agenda de hoy, que tenemos para hoy. No se olviden de apagar los micrófonos, porfis. Nos está haciendo compañía el perro de alguien. Ah, bueno. Ahí está. Gracias. Ahí vamos. Les muestro mientras ustedes completan en el Jamboard un poco cuál es la agenda de hoy, ¿sí? Vamos a tener una breve introducción sobre el tema de vocabulario y léxico. Vamos a conocer un poco qué es enseñar palabras nuevas, qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de palabras.
Vamos a hablar de dos ámbitos en los cuales el léxico se define muy claramente y uno es el del procesamiento, o sea, el de la comprensión, y otro tiene que ver más con la producción. Hay una diferencia en estos dos campos. Vamos a desarrollar un momento para profundizar en cuestiones didácticas, cómo trabajar, cómo secuenciar, cómo organizar la enseñanza del vocabulario. Vamos a trabajar en grupos. Recuerden que en estos talleres hay trabajo cooperativo, entonces vamos a tener un análisis de 2 unidades didácticas de 2 libros que vamos a trabajar, vamos a compartir y a partir de ahí y de todo lo visto vamos a hacer una serie de conclusiones que ustedes se van a poder llevar para su tarea cotidiana. Esta es un poco la agenda de hoy. Entonces me voy a ir de la presentación y voy a ir al Jamboard para ver qué es lo que fueron poniendo. Uy, me están desafiando a leer muy chiquitito, muy chiquitito. A ver si podemos agrandar un poquito y lo vemos más. Bueno, me extendí demasiado. Enseño vocabulario con imágenes, con flashcards, ¿no? O imágenes, ¿no? Juegos para memorizar palabras, imágenes en el contexto de la clase, ejercicios con juegos, con imágenes, hago listas de palabras, esa fui yo. Palabras resaltadas de un texto. Ay, sí, sepárenme las notitas, ¿eh? Muy bien. Em, un fragmento de una noticia donde vemos palabras nuevas. Después de la clase les pido que me digan qué palabras son las que les gustaría aprender. ¿Todos eligieron el color amarillo? No, alguien eligió el celeste y el rosa. Muy bien, con imágenes. Gracias. Me encanta usar mnemotecnia a partir de entender la etimología de las palabras. Ay, justo me lo sacaste. Hoy usé los planetas para explicar los días de la semana. Buenísimo, buenísimo. Con textos, con conversaciones, con cuentos, vocabulario a partir de juegos, para niveles iniciales con imágenes, para estudiantes más avanzados con sinónimos y antónimos. Bien. Entonces, como ya vemos, todos los participantes que están hoy acá son unos genios y están trabajando súper, súper bien el vocabulario. Por eso vamos a irnos un poquito antes de la didáctica y de qué es lo que ustedes hacen para que ustedes puedan comprender por qué hacen eso que están haciendo ahora, ¿no? Y una de las cosas que a mí me parece más importante es que cuando un profesor está enseñando una lengua y quiere trabajar y hacer foco en el léxico, tenemos que ir a esa unidad mínima del léxico y pensar que esa misma palabra contiene una información importante que puede ser muy útil para el alumno para comprender. Y esto es lo que llamamos la enseñanza de la gramática de las palabras. Las palabras también tienen su articulación propia y nos ayudan a los hablantes a comunicarnos. Muchos de ustedes contaban que utilizaban ciertas estrategias para reciclar el léxico, ¿no? A veces con actividades mnemotécnicas, a veces con imágenes, a veces en el contexto, dependiendo si saco palabras y las resalto. Por supuesto que vamos a tener que tener en cuenta esas estrategias didácticas. Pero lo más importante y un poco lo que va a desarrollar este taller es que nuestro rol como profes tiene que ser un rol activo donde estemos trabajando cómo vamos a planificar esas palabras, cómo esa enseñanza de las palabras, cómo funcionan esas palabras en un contexto y también cómo tiene que ver con el nivel más amplio del discurso, ¿no? Que es el resto de la comunicación. Pero vamos a ir un poco a lo que es la definición de qué es una palabra. Todo el desarrollo de la enseñanza del vocabulario nace no hace mucho tiempo. Fíjense que el padre, digamos, de la enseñanza del léxico es Paul Nation, que todavía vive, por supuesto, y trabaja para la Universidad de Wellington en Nueva Zelanda.
no enseñé español, Paul, claro, enseñé inglés, pero bueno, muchísimas cosas de las que nos llegan y de las investigaciones lingüísticas que nos llegan han sido pioneros nuestros padres, como digo siempre, en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Y Paul Nation hizo un trabajo extraordinario, fundacional, que sigue vigente hasta el día de hoy. Y que ha sido traducido al español, fíjense, por Higueras García en el 2015. Higueras García fue quien lo introdujo a nuestro ámbito del español como lengua extranjera. Entonces, Paul Nation establecía algunos principios. Por ejemplo, que para saber una palabra, primero tenemos que abordar su forma. Y la forma de una palabra, fíjense, tiene tres ámbitos. Por un lado, la forma hablada, cómo se oye esa palabra. Por otro lado, la forma escrita, cómo se escribe esa palabra. Y por otro lado, ¿qué partes están integrando esta palabra? Y fíjense que al lado de cada una de estas identificaciones que hacen, le ponen una R o una P. ¿Por qué? Porque va a ser receptivo cuando yo escucho la palabra, pero va a ser productivo cuando yo la digo a esta palabra. Entonces, atendiendo al ámbito de la forma, fíjense cuántas dimensiones están incluidas. Para poder reconocer una palabra, tengo que saber cómo suena, cómo se pronuncia, cómo se escribe, qué parte de esa palabra puedo reconocer que me dice que es un verbo o que me dice que es un sustantivo o que me dice que es un adverbio o un adjetivo. Por lo tanto, ya el ámbito y el aspecto de la forma tiene una profundidad interesante. Ahora, no es el único ámbito, porque cuando yo digo una palabra y cuando yo le enseño a un estudiante una palabra nueva, también le digo la forma y también voy a tratar de que sepa qué es lo que significa esa palabra. Y esta es la segunda dimensión, que a su vez también tiene muchas facetas, la forma y el significado, ¿no? ¿Qué significado transmite esa palabra a nivel receptivo? Cuando yo escucho casa y escucho hogar, las dos tienen un significado similar, son sinónimos, pero ¿qué palabra uso cuando digo casa? ¿En qué contexto? ¿Y en qué palabra o en qué contexto voy a usar la palabra hogar, ¿no? Conceptos referentes, ¿qué se incluye? ¿Qué ítems? ¿A qué ítems se puede aplicar este contexto? ¿Un departamento es una casa? Y le digo voy a mi casa cuando voy a un departamento. ¿Con qué lo puedo asociar? ¿No? ¿En qué otras palabras nos hace pensar esta palabra nueva? ¿En qué otros contextos se utiliza? ¿Por qué digo hogar, dulce hogar y no digo casa, dulce casa? ¿No? Entonces, fíjense que el significado de las palabras también a su vez tiene todas estas dimensiones internas que lo hacen, bueno, muy, muy difícil, porque no solo es literal, significa una cosa, sino que significa una cosa que la comprendo cuando la recibo, pero que tiene que significar lo mismo cuando la produzco, que tengo que tener en cuenta conexiones que tiene esa palabra no está aislada, sino que está en juego con un montón de otros referentes y con asociaciones. Pero Paul Nation nos dice que no es la única dimensión, no es la forma y el significado, sino que también tengo una más, que es el uso de esa palabra que yo hago. Y esta es la tercera dimensión, y es una de las dimensiones, digamos, que nos gusta más a los profes porque tiene que ver más con la pragmática, pero también que les cuesta más a los alumnos porque, bueno, ok, esta palabra cumple una función gramatical. ¿En qué tipo de estructuras va a aparecer cuando la escuche? ¿En qué tipo de estructuras tengo que incluirla cuando las diga? ¿Dónde más la puedo colocar esta palabra? Ah, vos dijiste hogar, dulce hogar, pero no dijiste casa, dulce casa. ¿Y qué pasa si un alumno me dice casa, dulce casa?
¿Está mal? ¿Está bien? ¿Me voy a reír? ¿Le voy a explicar la diferencia que hay entre una palabra y otra? Por lo tanto, fíjense que enseñar también las palabras no solo tiene que ver con dar un significado, dar un sonido, esperar que lo produzca bien, sino que también tiene que ver con todas estas características que tenemos acá, que incluyen las colocaciones, el registro, cuándo es un nivel más formal, cuándo es un nivel más informal, con qué frecuencia vamos a utilizar esta palabra. ¿Vale la pena que la trabaje en este momento, en este nivel, o puedo dejarla para más adelante? ¿Cuándo y con qué frecuencia se va a encontrar con esta palabra? ¿Me dedico un rato a explicarla o le doy el significado y avanzo con todo eso? Entonces, fíjense todas las variables que uno tiene que tener en cuenta cuando enseñamos una palabra. Y por eso, para tenerlo en cuenta, vamos a hacer un pequeño análisis nosotros. Les quiero compartir este es un extracto del diccionario de Bosque, de Ignacio Bosque, es el gramático que más me gusta o que más quiero porque trabaja con la gramática descriptiva del español. Entonces ustedes pueden buscar online gramática descriptiva de Ignacio Bosque. Y por ejemplo, Ignacio Bosque trabaja con las palabras de esta manera. Lo primero que va a decir de capricho, todos sabemos que es capricho, ¿no? Somos todos expertos en este área. Lo primero que va a decir de capricho es que es un sustantivo y que es masculino. ¿Mm? Por lo tanto, no hace falta poner el artículo porque acá tengo SM. Y después, Bosque nos va a decir, bueno, miren, capricho se usa con adjetivos y va a significar extraño, extravagante, excéntrico, peculiar, insólito, disparatado, pa. En un contexto infantil va a decir, no le hagas caso, no es más que un capricho de niños, ¿no? Ahora fíjense, también capricho lo usamos con sustantivos, lo usamos con verbos, lo usamos con preposiciones. Fíjense el análisis que hicieron con el uso de la palabra capricho. Estamos acá viendo una dimensión súper importante de la palabra capricho. No es simplemente dar el mensaje de, capricho significa ¿qué? Una palabra, sino que también estoy hablando de cuándo lo puedo usar, con qué complementos, con qué cosas. Y yo digo, bueno, yo no tengo por qué saber todas estas cosas, lo puedo más o menos ir armando, no necesito un diccionario para cada palabra, no. Lo bueno es que ese diccionario ya está hecho y alguien lo hizo, ¿no? Pero lo que sí puedo también es ver cómo están planteando la forma de enseñar gramática, teniendo en cuenta también colocaciones, cómo funciona y cómo funciona en la gramática, ¿no? De la misma palabra, con qué se puede combinar y con qué no. Y como les había dicho, tengo que tener en cuenta estas dos dimensiones, que una la vamos a llamar la dimensión del procesamiento, o sea, ¿cuántas veces les pasa a ustedes que escuchan una palabra y la reconocen? Porque en el contexto, en la frase, en lo que se dijo, adivinaron un poco el significado, lo recuperaron el significado, pero después son incapaces de usar esa palabra en una producción cuando aprenden una segunda lengua. A mí me pasa todo el tiempo. Yo puedo reconocer muchas palabras, pero después me cuesta decirlas. Bueno, ¿a qué se debe esto? Y no soy Doris, que tengo información a corto plazo o que retengo información a corto plazo. No, creo que todos los seres humanos tenemos esto y esto está súper estudiado. Esto en lingüística es lo que nosotros llamamos, nos basamos en la lengua materna cuando enseñamos una segunda lengua, no en un contexto bilingüe, no en un contexto de
convivencia de lenguas, no, en un contexto como el nuestro, donde enseñamos español como lengua extranjera, cuando vamos a enseñar una palabra nueva, ¿cuál es el proceso mental que hace el estudiante? Y si lo piensan en ustedes, me van a decir que es lo mismo. Escuchan la palabra nueva, ven el significado, y esa palabra la vamos a ir a alojar en nuestro lexicón, pero no es mágico. ¿Cómo funciona el lexicón? Bueno, se hace un nudo, una conexión con la misma palabra que vos tenés en tu lengua 1. Entonces, esa palabra nueva en la L2 va a hacer una conexión con la L1 y entonces va a quedar en el lexicón. Pero puede quedar en el lexicón y no es una caja vacía, sino que es una caja que está en permanente trabajo y acomodamiento. Entonces puede haber varias etapas. Hay etapas donde yo puedo procesar y comprender y acordarme, ah, sí, ya sé lo que significa capricho. Ese niño está haciendo un capricho, pero nunca por ahí puedo llegar al momento de decir, uy, mirá, me enojé con fulano de tal porque hizo un capricho que quería pagar y queríamos compartir y tal. Entonces, hay dos etapas, la del procesamiento y la de la producción, ¿no? Cuando ustedes se desesperan porque ustedes explicaron 3 o 4 veces el mismo tema y sus alumnos parece que están ahí, que no lo incorporan o que todavía no lo pueden decir, es porque está sucediendo algo en nuestra cabeza que todavía no podemos identificar, pero que tiene que ver con estas conexiones que se van haciendo a nivel mental y que no tenemos más forma de explicarla que con distinto tipo de investigaciones. ¿Saben cómo se investiga lo que procesamos con la mente cuando aprendemos lenguas, pero que no se puede ver, pero que lo podemos investigar? Por ejemplo, con el movimiento de las pupilas, ¿no? Se hacen investigaciones donde te ponen como una máscara y unos anteojitos y vos estás mirando la computadora y estás leyendo una oración. Si lees una palabra que es nueva para vos o que no la reconoces, tus pupilas se van a quedar ahí unas fracciones, milifracciones de segundos más que con el resto de las palabras que vos conocías. Si hay una palabra que está mal escrita y que vos la ves con error, tus ojos van a volver para atrás, van a volver para adelante, y entonces así podemos estudiar el procesamiento. Si los estudiantes están comprendiendo em, las palabras con el procesamiento de las pupilas. Increíble, increíble. También se pueden hacer como pequeños estudios bueno, pequeños estudios súper costosos, pero de como en electroencefalogramas y se puede ver qué lado del cerebro se te está encendiendo cuando estás hablando una lengua o la otra, o con qué tipo de palabras se activan tus procesos neuronales en el cerebro. Súper interesante. Pero nosotros no vamos a trabajar con investigación de procesamiento porque no somos tan sofisticados. Nos vamos a focalizar en la producción, ¿no? En lograr que mis estudiantes sean capaces de ir a ese lexicón y buscar la palabra rápido cuando la necesitan. ¿Cómo puedo yo desarrollar estrategias de producción para que ese tiempo en el que tiene que recuperar la palabra en su lexicón no le pase lo de Dory? ¿Sí? Y que pueda ir rápido a buscar la palabra y volver. ¿Qué pasa con eso? El cerebro es súper inteligente y al principio ese ir a recuperar la palabra lleva un poquito más de tiempo, pero después ustedes se van dando cuenta que esa recuperación de las palabras va siendo mucho más rápida. ¿Y de qué depende eso? De la práctica. Porque cuantas más veces el estudiante va de la L2 a la L1 y vuelve a la L2, ese puente se va haciendo cada vez más rápido. Entonces, muchas veces ya no necesita ir a esa L1, va directamente a la L2, saltea ese paso, porque ya la tiene bien incorporada esa palabra, ya la puede recuperar de una manera casi natural como lo hace con la L1. Entonces, hasta ahora vimos que la palabra tiene 3 dimensiones con las cuales se va a anclar en nuestro lexicón. La dimensión de la forma, cómo suena, cómo se escribe, qué color tiene, qué características tiene la palabra, si tiene sufijo, si no tiene sufijo.
a qué forma gramatical representa, si es un sustantivo, si es un adjetivo. Vimos también que la palabra tiene una gran dimensión en cuanto al contenido de su significado, y yo no puedo solamente decir una traducción literal, la palabra significa esto y ya está. Hay un montón de cosas que entran en juego, de asociaciones, de palabras con las que se combina, de estructuras con las cuales la van a utilizar. Y por otro lado también, la tercera dimensión, pero la más importante, es la del uso. ¿En qué momento es apropiado decir A o B? Y eso tengo que hacer. Todas esas variables las tengo que hacer en un segundo cuando quiero ir a buscar esa palabra. Eso es lo que hace que la adquisición del léxico sea un tema súper interesante para investigar. Entonces, vamos a trabajar, el primer trabajo que vamos a hacer en minigrupos. ¿Se acuerdan cuáles son las reglas de nuestros trabajos en minigrupos, no? Ahora las voy a repetir, pero antes de eso quiero que hagan una impresión de pantalla de esto, que es donde está la consigna, y se las voy a leer mientras. Usted es profesor de español, chocolate por la noticia. Vamos a trabajar en minigrupos en 8 minutos, porque en uno de tus textos de tu clase aparece el verbo cometer. Entonces, usted tiene que explicar a sus alumnos el significado de esta palabra. Y esta palabra aparece en este contexto, en una frase que dice, he cometido un error al llamarlo. ¿Sí? ¿Hicieron impresión de pantalla? ¿Sí? Amorosos, todos, buenos alumnos. ¿Cuáles son las consignas para el trabajo en minigrupos? Cámara abierta, micrófono abierto para charlar con mis compañeros. Hay que analizar esta palabra en esas 3 dimensiones: forma, significado y uso. Y nos volvemos a encontrar en solo 8 minutos. Ya estoy armando los grupos aleatoriamente y en 8 minutos nos volvemos a encontrar. Elijan una persona que sea portavoz de la sala para compartir lo que charlaron. ¿Dale? ¿Preguntas? Bien, ya están trabajando. Genial. Siempre es poco el tiempo de trabajo en grupo, ya sé. Ya sé. ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos acá, llegué. Volviste. Bueno, ahí ¿No te estamos. perdiste en el microespacio, Ay, nunca entiendo nada. no te perdiste en la internet? No, ¿Estás acá? no me perdí, todavía no me perdí. Bien, siempre A es ver. poco el tiempo en el trabajo en grupo, lo sabemos, pero como hay muchas cosas para decir en tan poco tiempo, vamos a tratar de compartir lo que puedan, lo que hayan trabajado, lo que hayan comentado. Y entonces vamos a ir viendo de a poco esto de cómo son estas 3 dimensiones de las palabras. ¿Tenemos algún voluntario o voluntaria? Yo puedo ir si quieren, para arrancar. Dale. Dale, Nacho, ¿cómo estás? Todo bien, lindo verlos de nuevo. Hola, Angie. Bien. Hola. ¿Qué Contanos, tal? ¿Cómo va, Nacho, ¿qué gente? hablaron de cometer en tu grupo? Hoy 3 millones de cosas. Era un grupo muy dinámico. Muy Bueno, bien. tiro lo que hablamos más o menos. Tira. Que bueno, que es una... Bueno, primero hablamos de que es pretérito perfecto, de que está conjugado con yo. Después hablamos, por ejemplo, de que es una palabra con connotación negativa, entonces lo asociamos a un hacer, pero es un hacer negativo. Entonces lo asociamos con sustantivos como pecado, como error, como asesinato, como engaño, como todas cosas bien negativas. Entonces, bueno, enseñarlos como en ese contexto, que es un registro quizás por el pretérito perfecto también un poco extraño en Argentina, que usamos más el cometí, digamos, que sí lo podemos ver en cuentos, en historias o en artículos periodísticos, entonces suena como un registro más formal. Uno dice,
pequé o, o usa otros tipos de palabras para expresar lo mismo. ¿Qué más? ¿Algo más que me olvidé? ¿Se acuerdan, grupo? Sí, algo interesante, ¿cómo les va? Algo interesante es que si vos usás cometer con cometí un error, cometí un pecado, podemos generar otro verbo, pecar, errar. O sea, Sí. la colocación de cometer con un sustantivo y generamos el otro verbo. Después también el tema de, bueno, ahí está en ese contexto como forma impersonal. Después hablamos de la forma de enseñarlo con el método inductivo, o sea, estoy tirando así, Ah, Wow, o, wow. o Bueno, deductivo. bueno. Sí, Pará. párame. Estamos Sí, hablando de la colocación, del uso, sí, de la forma y del significado. bien, Ahí, paramos. bien. Grupo 2, ¿algo Bien. más que surgió, o otro grupo, algo más que surgió de lo que acaban de comentar los chicos? No, más o menos nosotros sacamos la misma conclusión, ¿Algún que otro va... ejemplo que no hayan mencionado? ah, Es un lunes negro, ¿vieron? A mí me encanta poner estas frases que vamos a hablar del pecado, del Que para mí, crimen. Nadie que dijo para, cometió un crimen. Yo hablé de cometer un error en una receta de cocina, si estamos trabajando con niños, tal vez, Ok, haciendo alguna gracias recetita. por sacarle el tinte. Claro, pues no. Bien, ¿qué más? ¿Algo más que quieran compartir que eh, charlaron el otro grupito también? nosotros habíamos dicho cometer una falta de ortografía, que es algo Ujú, negativo también, ujú. pero no mucho más que lo que ya dijeron los chicos. Bien. Sí, los humanos amamos el drama, obvio. Y si no pongo algo de drama, ¿quién se queda en una clase sobre cómo enseñar el vocabulario? Bien. Bueno, claramente esta palabra entonces tiene una profundidad que es interesante destacar y que ustedes fueron muy perspicaces para verlo, que mencionan toda esta connotación negativa que tiene esta palabra, que no es como hacer, pero hacer algo malo, ¿no? Es como hacer, pero hacer algo que está juzgado por los demás, que rompe las reglas, que... Entonces, fíjense que cuando aprendemos las palabras, no solo aprendemos a decir hacer, sino también aprendemos después en algún momento que cometer tiene una función distinta de hacer. Y todo eso se almacena en nuestro lexicón, ¿no? Y cometer no es parecida a ser en la forma, ¿no? No es parecida a nada, tiene otras características, tiene otra raíz, viene de otro lugar, que no es el caso ahora, pero si ustedes quisieran investigar, pueden investigar el lexema, de dónde viene, de dónde lo estamos extrayendo. Pero lo que sí tengo que dar la información es que, ojo, lo vas a usar solo en este contexto cuando quieras decir esto. Y ahí va lo difícil de enseñar el léxico, que muchas veces tenemos que enseñar la palabra, cómo suena, cómo se escribe, cómo se usa y con qué palabras va. Porque fíjense, va a cometer pecado, crimen, error, eh, cometer una infracción de tránsito, pero no va con ninguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cometer un examen. Jamás lo diríamos. ¿hay algún ejemplo en el que tenga una connotación positiva o no? ¿No existe? ¿No? Por eso existe cometer. Claro. Si no, ¿qué dirías? Hacer. Hacer. Hacer, sí. Ujú. Entonces, fíjense qué interesante también eso, ¿no? Como empezamos a pensar las palabras que decimos, pero no solo el significado literal, que eso es lo que a veces a mí me da más miedo, ¿no? Cuando enseñamos, que enseñamos como que es el significado literal y decimos tuk, esto. Pero hay tanta otra información que dar. Bueno, depende del contexto y depende del momento y depende del estudiante, que eso es algo que siempre queremos dejar en claro para nosotros.
Si yo tengo un estudiante que está trabajando español relacionado con su trabajo y que es ser intérprete, traductor o facilitador por cuestiones legales, me tengo que dedicar mucho tiempo a cometer. Y le tengo que dar muchas instancias para trabajar, cometer. Pero si mi estudiante va a viajar y está sacando un pasaje y dice, ay, me equivoqué cuando saqué el pasaje porque seleccioné tal día y quiero ir tal otro, ay, has cometido un error, no le voy a enseñar esa palabra. ¿Por qué no le voy a enseñar esa palabra? Cometer. Porque Para no no le quiero No la voy a confundir. usar compartir. nunca más. La frecuencia de Es esa difícil que la palabra, use. eso, Ceci, la frecuencia de esa palabra, ¿es alta o es baja en un contexto de viajes, de turismo? Es muy baja la frecuencia, pero es muy alta la frecuencia ¿para quién? Para el intérprete de cuestiones legales de inmigración, por ejemplo. Entonces, una de las cuestiones que son más importantes, que es más importante para definir dónde me detengo a trabajar con mis alumnos, es el nivel de frecuencia o de injerencia que esa palabra va a tener para ellos. Entonces ahí sí le voy a invertir tiempo. Si no, le voy a explicar brevemente, mira, te quise decir que te equivocaste o que hiciste algo mal o que cometiste un error, pero no voy a quedarme acá demorándome en toda esta cuestión de con qué cosas puedo cometer y hacer una asociación. ¿Sí? Lo otro que también puedo explicar y que ustedes no dijeron, pero bueno, lo dijeron de otra manera, ¿no? Me encanta porque enseguida les encanta meterse en la gramática, entonces dicen, ¡uy! Es un pretérito perfecto compuesto. No, momento. El verbo en infinitivo es cometer. Entonces, la terminación er nos está hablando de que es un verbo, no es un sustantivo. ¿Podemos hacer un sustantivo de la palabra cometer? Chan. Sí, yo digo que Sí. sí. O sea, Cometimiento, acompañado con... acá están tirando, Ah, no, acá no, no, estamos pensaba que Yo era digo, fabricando Un yo palabras. diría cometimiento, también cometido. diría. cometido. O cometido. Es un cometido. ¿Hiciste un cometido? No, pero no queda. No, No, el no se cometido. usa. No, me parece que no. Eso lo mezclamos con otra palabra, ¿no? Claro, es otra O palabra. sea, crimen. por ejemplo, sí, que si cometiste un crimen, Yamila, repetí que te frizaste así como Sí, fue, como chu, 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 chu. pasa a ser, digamos, lo que uno comete, comete un crimen, va a ser el crimen, no se puede decir. Bueno, porque tiene una característica este verbo. Buenísimo que decís eso, Yamila. No puedo decir cometí solo. ¿Qué tengo que mm, decir? Cometí y siempre va a necesitar de una palabra más, en este caso un sustantivo, que le dé el significado completo. Entonces, fíjense, esta es otra cualidad del verbo cometer que no lo mencionamos antes, pero que siempre va a ir con un sustantivo. Cometí algo. Si pensamos en ese diccionario de Bosque, y si Bosque tuviera que hacer la definición de cometer, va a decir verbo, segunda declinación, segunda conjugación, terminado en er, regular. Y va a decir con sustantivos, siempre. Claro, porque es un verbo transitivo. Y los verbos transitivos, para tener sentido, muchas veces siempre van a pedir un sustantivo régimen con el cual terminan de tener su significado completo. No es lo mismo decir cometí un error de ortografía que cometí un asesinato. Entonces ahí vemos que cometer tiene el mismo sentido, pero que lo que le termina de dar el significado no es la palabra en sí misma, sino las palabras que lo rodean. ¿Bien? ¿Demasiado abstracto?
¿Los tengo todavía? ¿Nadie se quiere sí, ir sí. todavía? Ok. Entonces, después de compartir, digamos, un poco este trabajo que hicimos en grupo y de pensar estas dimensiones de las palabras, es que vamos a tener que analizar en la didáctica cómo hacemos la bajada de las palabras. Y esto también se estudia en la lingüística y ustedes pueden buscar en Google Académico, por ejemplo, artículos, investigaciones de la enseñanza del léxico. Y van a aparecer algunos artículos que hablan de procesamiento, como vimos antes, o sea, es decir, cómo recibe la persona y procesa las palabras para acomodarlas en su léxico, de producción. Pero si ustedes se quieren referir a cómo se enseña el vocabulario, vamos a tener seguramente distinto tipo de artículos. Muchos artículos que van a hacer investigaciones de la enseñanza explícita del vocabulario y muchos artículos que van a hacer hincapié en tranquilos, que nosotros igual palabras aprendemos igual sin estar prestando atención a las palabras. Y eso es lo bueno, ¿no? Por ejemplo, uno de los artículos recientes que leí es un artículo también que hicieron unos profes de inglés y que investigaban qué cantidad de palabras aprendían los estudiantes solo por el hecho de ver series en inglés sin hacer ningún trabajo específico con algunas palabras. Entonces, ¿cómo hacían esta investigación? Bueno, de las series seleccionaban las palabras que suponían que los estudiantes no conocían, que estaba chequeado que no conocían esas palabras, y las pusieron después en algunas actividades para saber si los estudiantes las podían utilizar o no. El aprendizaje implícito funciona con videos, funciona con lecturas, funciona con publicidades, funciona súper bien con, por ejemplo, artículos de periódicos donde van apareciendo palabras que no teníamos pensado, pero que el estudiante no la conoce. Y eso es una forma de aprender implícitamente el vocabulario. Sin embargo, el costo del aprendizaje implícito es muy alto. Es decir, tengo que ver muchos videos para aprender 3 o 4 palabras nuevas implícitamente. Ahí estamos hablando del costo, el tiempo, la dedicación, la cantidad de lecturas que tengo que tener, ¿no? Cuando a veces le decimos a la gente, no, usted lea que si lee va a aprender palabras y va a mejorar su léxico y tal, pero el costo es muy alto, ¿no? En cambio, en la enseñanza explícita, podemos didactizar, que es lo que ustedes pusieron que hacían al principio, podemos didactizar cómo enseñamos las palabras por medio de distintas actividades que van a favorecer a que ese almacenaje en el lexicón sea más rentable. Imagínense el contexto de un estudiante aprendiendo solo por sí mismo cometer un error o cometer un crimen, y va a ver la palabra cometer un crimen, y por ahí decir, oh, solo va con crímenes. Pero después cuando ustedes le dicen, ay, cometiste un error, el tipo se asusta porque dice, pero ¿cómo me estás diciendo que yo cometí un crimen? ¿No? Entonces el costo y el beneficio del aprendizaje es diferente, ¿no? Si yo le doy masticada la cuestión, si yo le doy trillado un poco el tema, si le doy las otras combinaciones, le voy a facilitar ese enlace con el lexicón. Ahora bien, no podemos enseñar todo el vocabulario explícitamente, no. Y tenemos que hacer un buen balance como profesores entre lo que decidimos que es interesante, importante y súper necesario explícitamente y cuántas otras cosas implícitamente vamos a rogar que también ocurran al mismo tiempo que nosotros estamos enseñando explícitamente el vocabulario, ¿no? Especialmente en contextos de inmersión como los que estamos en Argentina enseñando español, sabemos que hay un montón de palabras que van a aprender en la calle, que no es con nosotros, y que ese aprendizaje es fabuloso, necesario, pero que después por ahí en clase
vamos a tener que acomodar ese aprendizaje y vamos a tener que decir, bueno, en este contexto sí, en este contexto no, ¿sí? Siempre creo que cuento la anécdota de un estudiante que teníamos hace un tiempo que había aprendido a hablar español naturalmente en la calle y había aprendido español mientras hacía una pasantía. Entonces, su trabajo, digamos, era muy informal, estaba con gente que era del club de Racing, él trabajaba haciendo redes sociales con toda gente del club, y entonces muchas veces usaba una expresión similar a me da fiaca en contextos que no correspondían, ¿sí? Decía todo el tiempo, me da P, y nosotras tratamos de decir, no, te da fiaca, ¿sí? ¿Qué pasa con ese aprendizaje implícito? Él implícitamente aprendió que dar fiaca se podía decir de otra manera, pero el contexto no estaba apropiado. No le podía decir, me da P a todo el mundo, ¿sí? Solamente hagan una reacción para entender que todos entienden lo que quise decir, sin Sí, que sí. diga la mala palabra. Gracias. Angie se va a acordar de este alumno que nos decía eso, porque nos costó mucho acomodar el aprendizaje implícito que tuvo en un momento natural, espontáneo y tal, a definirle, ok, de ese lexicón que ya tenés incorporado, bueno, esto conmigo sí, esto conmigo no. Y no somos Beatriz Arlo, somos personas que estamos tratando de decirle, te vas a sentir incómodo en un momento cuando digas esto y la gente te reaccione distinto de lo que vos esperás, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esta planificación del léxico, digamos, sea como eficaz y apropiada? Primero, planificar. Y esto es algo que cuando recién estoy enseñando español en mis primeros años, estoy tan preocupado a veces por saber explicar bien la gramática, por saber explicar bien algunas cosas, que no le presto atención a la cantidad de léxico que le estoy tirando a un alumno por clase. Y a veces es tan larga la lista de palabras nuevas porque es principiante y todo es nuevo, que tiendo a desatender que hay un límite y que yo no puedo sobrepasar la capacidad de procesamiento. Para eso nos sirven las investigaciones, para eso nos sirve analizar qué le pasa a la gente. ¿Qué cantidad de palabras le voy a tirar por clase? Con muchos sentidos. El primer sentido, el sentido común. ¿Qué elijo para esta clase que es relevante, más frecuente y más necesario para su desarrollo vital? El segundo sentido es el sentido didáctico. De todas estas palabras que yo le enseñé hoy, ¿cuáles podría haber sacado que no son tan importantes? Esa es la reflexión post clase, ¿no? Y el último, desde el sentido didáctico, es, muy bien, ¿cómo elijo un set de palabras que realmente sean ricas, valgan la pena, tengan sentido, aparezcan en el contexto de la clase que estoy planificando y sean rentables para que pueda aprender más palabras? ¿A qué hablo? Estoy utilizando muchos términos económicos, hablé del costo y el beneficio, hablé de la rentabilidad de enseñar el léxico, ¿no? No es que estoy cambiando de profesión, estoy en la misma, pero fíjense que ustedes hablaron yo les pedí que ustedes, ay, alguien me mató con el comentario de fiaca, pero no quise decir pip, ¿sí? Quise decir, no tengo ganas de hacer algo. Me mató con la generación. Ok. Listo, No, perdón, paréntesis. es que Cierro, la cierro palabra paréntesis, P cierro. no la usé nunca, o sea, la palabra P es la que usé toda la vida, jamás usé fiaca, no, nunca escuché esa, siempre para mí la P estuvo bien.
Muy bien, está bien la P, está bien la P, está bien la P, pero, Claro, como que pero no en nunca un le asocié contexto una de mala una... palabra. ¿No se lo Entonces está dirías a bueno un saberlo profesor para... tuyo, Juli, o no? Sí, en la escuela se decía. Es más, los profesores también, por eso es que nunca la asocié como una... Me O sea, voy, en mi casa no chicos. se decía, Chicos, pero Nos vamos. en la acá se escuela cerró la el aprendí. boliche, se cerró el No sé qué boliche. escuela era, Juli, pero es una brutalidad decirlo como Pública, profesor en pública. cualquier contexto. Ok, ok. Cierro paréntesis. Ustedes, yo les dije, ¿se puede hacer un sustantivo de cometer? Y ustedes trataron ahí con sus estrategias de hablantes y me dijeron una palabra parecida a un sustantivo que es cometimiento. Ah, o comisión. Ahí, bueno, Ariel la buscó, Ariel la buscó. Muy bien, muy bien. Alguien sigue trabajando con Google mientras Es Laura que habla, ¿vieron? en los negocios se habla de comisión de negocios y del cometido y el comitante, pero es un entorno, es un contexto donde se usa Muy eso. chiquitito. Ajá. Mm. Sí, se disculpó por la comisión del error, claro. Sí, sí, lo decimos, pero es muy específico y como ven, poco frecuente. Que ese es el punto, ¿no? Porque estoy hablando de la rentabilidad. Entonces, ustedes hablaron de cometimiento. ¿Qué quisieron hacer con la raíz de cometer? ¿Qué le quisieron poner? Una Un, raíz que suf- usamos a veces con otros verbos, digamos. un sufijo se llama, ese miento, ¿sí? Ese miento se llama sufijo. Les cuento, saluden. Sufijos, prefijos, ¿sí? Cuando Sí. ustedes dicen interesante, Recometimiento. ok, Re. o cuando dicen interesante, desinteresante, el prefijo des le Mm. cambia el significado, ¿no? Bueno, si yo agrego un sufijo particular, voy a transformar la palabra en sustantivo, como sentir, sentimiento. Ustedes quisieron hacer cometimiento, pero está bien, vale la pena intentarlo. Alguien dijo que no, que era comisión, pero bueno. Y si no, lo pueden transformar en adjetivos, como sentir, sentido, cometer, cometido, que también salió cometido, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos distintas estrategias rentables para enseñar palabras. Y eso es la palabra que yo les quería volver a repetir. A veces es interesante que adquieran el lexema, que es la familia de la palabra, lo que significa. Entonces le puedo enseñar el verbo o le puedo enseñar el sustantivo y a partir de esa palabra va a poder hacer un montón de otras palabras, porque esa le va a dar más, ¿no? Con las palabras que me lo ofrecen. Las palabras que no me ofrecen eso son los adverbios, que son invariables. Esas palabras son fijas, no cambian, basta. Es una lista muy breve en comparación de las otras, que son variables en género, número, si hay verbo, si no hay verbo, si necesita un régimen con sustantivo, si necesita un régimen con adjetivo. Pero yo le puedo ir dando palabras rentables. Y ustedes encontrarán las mejores maneras, como lo decían en la introducción, con imágenes, con gráficos, con flashcards, con unidades léxicas, como les voy a enseñar ahora, a hacer mapas mentales, pero no un mapa mental de una idea, sino con el léxico. Y lo que estamos representando con un mapa mental del léxico es eso que funciona en el lexicón y que no podemos ver en nuestra cajita negra. Porque esos nodos, esos vínculos que hacen las palabras, esas autopistas que se generan rápidas para llegar a cada palabra, yo las voy a agilizar y no le voy a cobrar peaje si le digo que miento es una forma de hacer sustantivos. Entonces va a tratar de crear nuevas palabras con sustantivos sin peaje, o va a crear adjetivos, o va a crear los opuestos si le agrega un prefijo que le cambia el significado. ¿Sí? ¿Es empático o es apático? Entonces, cada vez que vea la A, va a entender que A es sin, ¿sí? Que des es no,
si es paciente o es impaciente. Entonces, yo puedo ayudar a que cuando elijo las palabras le dé una rentabilidad que ayude al estudiante a aprender mucho más rápido lo que quiero enseñar. Y no solo los de hoy, lo que va a venir, ¿no? Esa es la rentabilidad de la que les estaba hablando, ¿no? Balancear con aprendizaje incidental. No puedo creer que todo lo que sepa el alumno es porque yo se lo enseñé. Mentira. Gracias a Dios, los alumnos son grandes comunicadores, pero sin, no por la ventaja de un buen profesor, sino porque son personas que tienen el dispositivo del lenguaje activo y que entonces nosotros mismos aprendemos palabras nuevas en nuestra lengua permanentemente y de forma incidental. Por ejemplo, hoy Julieta aprendió fiaca, ¿no? Pero bueno, de otra generación también se pueden aprender cosas. Por lo tanto, cuando enseño léxico, tengo que tener en cuenta algunas cuestiones que son importantes. Y estas preguntas siempre las tengo que tener presentes a la hora de decidir qué es lo que voy a hacer con el vocabulario. ¿Qué tipo de vocabulario necesita? Porque no se planifican las clases solamente por la estructura gramatical que le tengo que enseñar, porque si le enseño gramática y no tiene palabras, ¿qué va a transmitir con la gramática si no le doy las palabras? ¿No? Y ahí me sale un poco mi camiseta, que es la camiseta semántica. Yo no puedo enseñar a hablar sin sentido, sin contenido. Me encantan los sintactistas, me parece fabuloso y tiene sentido, pero tiene sentido porque cometer requiere una palabra sí o sí, más para tener significado. Y si yo no sé esa palabra, no puedo usar cometer tampoco. Entonces, en el fondo, la unidad que prima, la unidad que transmite sentido es la palabra. Y después sí, dónde se coloca la palabra, cómo se pone esa palabra, cómo juega con otras, será cuestión de análisis. Vamos a ir entonces al trabajo en grupo. Para el trabajo en grupo les voy a compartir un documento acá. Por favor, a ver si... Ay, disculpen, pero... Acá. Este documento tiene la presentación PowerPoint, que le voy a corregir ese último párrafo que me faltó, que no se me guardó, escrito de cómo trabajar explícitamente. Y tienen un pequeño cuadro, porque nos vamos a repartir en 4 grupitos, así podemos trabajar mejor. Vamos a analizar 2 propuestas de 2 libros que se especializaron en trabajar con un enfoque más dirigido a la enseñanza del vocabulario. Y también elegí estos manuales porque son del manual del nivel C, C1 y C2, niveles donde frecuentemente vamos a hacer un foco más dedicado y minucioso en el repertorio léxico, porque una de las características del nivel C es que las personas puedan desempeñarse en ámbitos formales, académicos, laborales, y por lo tanto ahí es donde tengo que hacer mucho más pie en saber distinguir una cosa de la otra. Sería muy fácil y todos ustedes saben muy bien cómo trabajar y cómo elegir el vocabulario para un nivel principiante, porque es muy obvio. Sin embargo, en el nivel C me parece que es importante hacer un aprendizaje de ver, bueno, cómo se seleccionó el léxico en estas unidades didácticas. Entonces van a ir a los grupos, vamos a armar 4 grupitos, y en los grupos van a tener que conversar estas 3 preguntas que están acá. ¿Cómo se presenta el vocabulario? ¿Qué tipo de actividades propone? ¿Cómo se vinculan las funciones comunicativas con el contenido léxico? Fundamental, Watson. Si no hacemos esto,
no funciona nada de lo que hagamos. Porque uno puede enseñar 10 palabras por clase, pero si no tiene un anclaje comunicativo, si no tiene un sentido real que el estudiante lo va a poder utilizar, es muy difícil que adquiera las palabras y que ese ida y vuelta del lexicón funcione. Mermado el público, así que vamos a hacer 3 grupos. Grupo 1, 2 y 3. En el grupo 1 va a entrar al link que tiene el grupo 1, el grupo 2 va a entrar al link que tiene el grupo 2 y el grupo 3 va a entrar al link que tiene el grupo 3 y tienen esas consignas, ¿sí? Angie, ¿podrás programar 20 minutos para el trabajo en grupo, para los grupos? Entonces, Sí, ahí la programo. hagamos 3 grupos y 20 minutos para que ustedes tengan tiempo de abrir, se pueden ya hacer clic y descargar la unidad. Una unidad es de un libro que se llama C de C1 y otra unidad es de un libro que se llama Bitácora C1. Ambos manuales hacen un hincapié especial en el tema del enfoque del léxico, de la enseñanza del léxico, y me gustaría que vean estas preguntas, cómo las encuentran reflejadas en esta unidad didáctica. ¿Está clara la consigna? Como hicimos antes, siempre vamos a tratar de elegir algún participante que pueda compartir una idea o responder las preguntas o compartir una idea general de lo que vio el grupo o lo que conversó ese grupo. Bien. ¿Qué tal? Qué Acá bueno. estamos. No perdimos a nadie en el camino. Qué bueno. Bien, ¿qué tal estuvo ese trabajito? Bien. Muy productivo. ¿Vieron el mensajito que les pasé sobre el Jamboard, no? Que si después quieren pueden compartir por ahí en el Jamboard. em, la idea era poner lo que charlaron acá. Entonces, los que trabajaron con el manual de unidades CS1 lo podían poner acá y los que trabajaron con Bitácora pueden poner la información acá de lo que compartieron. Para que nos quede un lugar común con acceso a todos. Recuerden que todos estos documentos les quedan a ustedes después y pueden seguir accediendo a ellos, pueden ver la presentación de nuevo, pueden tener toda la información ahí guardada para seguir trabajando. ¿Sabés que me parece que hubo un pequeño error? Porque me parece que todos teníamos el mismo documento, que es el de bitácora. Bueno, mejor. Fíjate si querés después. Ok. Trabajemos con Bitácora entonces, gracias Ceci. Ahora les paso el otro link. Antes que termine la reunión les paso el otro link para que tengan la otra unidad y lo puedan comparar. Bien, se nota claramente que Bitácora está haciendo un foco especial con el léxico. ¿En qué lo notan? En lo cultural. ¿Otra En la vez? repetición. Ah, perdón. No, está bien. Lo cultural dijiste, Nacho. Sí, porque por un lado habla de la siesta, nosotros estamos viendo de cosas que hacemos todos los días,
Después hablaba del del comer tarde y dormir poco, todas cosas muy culturales de España, sobre todo con cosas que otros europeos conocen de España, porque son diferencias muy grandes que tienen con respecto a otros países europeos. Bien. Sherry, Sí, hay mucha repetición gradual, o sea, empieza más cerrado con una imagen visual y baja de manera, los últimos ejercicios son más abiertos. Mm. oigo. ¿Qué más? ¿Alguna actividad que les haya llamado la atención? Que estaba en el manual y que dicen, uy, mira cómo lo proponen, no lo hubiera pensado de esta manera. ¿Con qué fin habrán querido poner esta actividad? Preguntas, ¿no? Que nos hacemos siempre. No, integran mucho la forma con el contexto, con la cultura, nos encantó, o sea, repite, afirma, recicla. A mí me gustó uno de los ejercicios que daba una nube de palabras, así como al azar, y después pedía que los estudiantes las clasificaran. Y fue como que ellos mismos reflexionaran sobre qué palabra era un verbo, quizás, o cosas, objetos, o adjetivos, para después utilizarlas. Y no que sea una lista de palabras a veces que tengan que memorizar. Y eso es lo que hablábamos de la rentabilidad, ¿no? Como, ¿saben cómo se hacen los nodos en el lexicón? Por medio de categorías. Nosotros almacenamos las palabras por medio de categorías, no almacenamos las palabras sueltas, sino que todas las palabras que tienen que ver con sentimientos, emociones, estados de ánimo, van a estar agrupadas en un lugar. Y con ellas los verbos, los adjetivos y todo lo que se relaciona con eso. Todas las palabras que estén referidas a las comidas, los horarios, las rutinas, van a estar almacenadas en una categoría. Entonces, está buenísimo trabajar por categorías, porque esa es también nuestra forma del lexicón. Entonces, ¿qué mejor que hacer algo que el cerebro hace naturalmente? Genial, una buena estrategia. Bien, ¿qué más? ¿Qué más vieron? Ya que les gustó tanto Bitácora. ¿La primera vez que lo ven el libro? ¿Sí? ¿Qué les pareció Sí, el nivel C1? Es un nivel que se espera mucho del estudiante, ¿no? Hay Sí, tal vez las actividades que vimos eran tan cotidianas que no lo vi tanto como un C1 en cuanto al vocabulario. es Lo una vi de las más, primeras unidades del claro, libro. claro. Con más repaso parecía entonces. Aunque pedía mucha producción igual, como leer tal texto y compartir con un compañero, ver un video y hacer preguntas. Fíjense que algo de lo que mencionábamos antes y que es importante que lo tengan en cuenta, Jerry hablaba de un gradualismo que hay, ¿no? Como si fuera una especie de pájaro carpintero que te va poniendo las palabras gradualmente. Otra de las cuestiones que está comprobado científicamente es que yo no puedo atacar estas tres dimensiones de la lengua al mismo tiempo, de la palabra al mismo tiempo. Si yo quiero hacer hincapié en la forma, que quiero que por lo menos procese y reconozca la palabra, no puedo al mismo tiempo que estoy haciendo hincapié en la forma, hacer hincapié en el significado y en las colocaciones con las cuales se usa la palabra. Entonces, eso que decía ayer y de machacar con el cerebro, clic, 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 de a poquito, repite, 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 es porque necesita tener el estudiante un input de la palabra en distintas situaciones y contextos para poder después realmente llegar a ese momento del output y de la producción de la palabra. Si no, no hay. Entonces, como decía Yelén, necesita haber muchas instancias de pedir que comenten, que hablen. ¿Por qué? Porque estoy tratando de hacer que ese camino al lexicón sea cada vez más rápido y que para que haya una adquisición tengo que poder colocar la palabra en un contexto real, en una producción coherente y con sentido. Entonces ahí yo sé que la adquirió. ¿No? Cuando el estudiante puede recuperar la palabra, puede utilizarla en un contexto espontáneo, lo adquirió. Después se lo olvida por ahí,
pero tengo que hacer un trabajo para lograr ese mantenimiento, ¿sí? ¿Qué más de bitácora? ¿Qué actividad les pareció curiosa que no habían pensado, además de esta de agrupar en categorías con el léxico? Les voy a compartir a ver si lo tengo acá a mano. Hubo una que a mí me llamó la atención, donde como que listaba las distintas actividades más típicas de España y que los alumnos tenían que tildar cuáles ocurrían en su país y cuáles no, y que después tenían que compartir con los otros alumnos. Entonces me parecía interesante para introducir no solo la lengua, sino la cultura y también de enriquecerse de si tenemos alumnos de diversos países, entender también desde su lado qué tanto puede chocar o no con una cultura así. Totalmente, buenísimo ejemplo, gracias Ariel. A mí también me gusta esa actividad, ¿no? Como marca qué cosas son parecidas, qué cosas son diferentes, ¿no? No todo lo que hagan los otros es distinto a lo que hace uno, ¿no? Em, Ahora, fíjense, por ejemplo, cómo esto es para que uno también aprenda de expertos y pueda diseñar clases, digamos, de forma mucho más eficiente, ¿no? Fíjense cómo por ahí ustedes dicen, bueno, pero al final, si esto es un C1, es demasiado simple, estamos volviendo a poner los verbos hacer, tener, ¿no? Ahora, em, ¿cómo están jugándose los verbos? No están de la misma manera que lo hacemos en un modo, digamos, principiante, ¿no? Lo estamos viendo que lo están haciendo de una forma diferente. ¿Cómo están? Esperen que tengo que mover el cursor lentamente para que no se me escape nada. Eh, Vamos a hacer más foco en el tipo de irregularidad, ¿no? Le hago mirar la irregularidad. Le hago vincular hacer y salir con la misma irregularidad. Estoy tratando de hacer foco y esto es una actividad rentable ya en C1, porque entonces va a poder asociar que todos los verbos que vengan con tener o que tengan salir o que tengan hacer van a tener esas irregularidades, van a tener irregularidades similares y entonces puedo anticipar, ¿no? Em, Fíjense cómo trabaja texto y significado, ¿no? Em, con un pequeño anuncio podemos explotar un montón de actividades a partir de estos pequeños anuncios. Entonces, fíjense cómo yo planteo las frases, y esto ya no es de una forma principiante. Las frases empiezan con un infinitivo. Desayunar, un día laborable a las 10:30 de la mañana, o sea, no es tan simple la estructura. En un nivel inicial, yo voy a poner esta frase, yo desayuno entre las 10 y las... En este caso ya estamos haciendo oraciones con sustantivos, con verbos en infinitivo sustantivados, por lo tanto, ahí está elevado el nivel. Tal vez el contexto temático es el mismo, pero fíjense que el abordaje es diferente. Y por lo tanto, ese es el tipo de cuestiones que uno tiene que tener en cuenta. Este texto también está mapeado, ¿no? Esta es otra estrategia que nosotros utilizamos para trabajar el léxico, que es mapear los textos. Mapear los textos es una forma de resaltar palabras que quiero que el estudiante preste atención y que vea contextos. Fíjense por qué esto es de un C1. Vean que acá, donde dice reglas y ejemplos, dice, en España normalmente se desayuna poco.
Este tipo de frases no son de nivel inicial, claramente, y tenemos escondidas dentro de nuestra actividad, de nuestro texto, el nivel que se espera del estudiante, ¿no? Que es un nivel C1, donde puede desarrollar estructuras de impersonales, impersonales con C, etcétera, etcétera, que voy a tener que empezar a incluir. Voy a revisar el tema pronominal, porque el tema pronominal es muy interesante recuperarlo en todos los niveles y no perderlo. Y acá es donde me parece que vale más la pena Bitácora, que es en el desarrollo que ellos hicieron de este archivo de léxico, que probablemente no hayan llegado por el tiempo, pero que lo van a encontrar al final de la unidad. Y entonces vamos a ver cómo las palabras están organizadas con las palabras con las cuales se pueden asociar. Y esta es una forma increíble y una estrategia súper buena que sería recomendable apropiarse y copiar y replicar, ¿no? Porque entonces le puedo dar un montón de ayuda al estudiante cuando yo pongo tomar bebidas, categorías, comidas, tomar medicamentos, ajá, y transporte público también. También podemos tomar decisiones, pero bueno, eso se lo dejo para otro momento, ¿no? Ahora, fíjense cómo esta forma de organizar el vocabulario cuando lo enseñamos en clase tiene sentido y no hay una palabra en otro idioma. No hay. ¿Ustedes ven alguna traducción en otro idioma? No. Entonces, los usos agrupados, por ejemplo, fíjense, dormir, ¿con qué tipo de palabras va acompañada la palabra dormir? Cantidad de tiempo. Entonces, yo puedo poner categorías, ¿no? Cantidad de tiempo, puede ser adverbios, si dormí bien, dormí mal. Puedo también decir dormí la siesta, pero no puedo decir dormí la noche, ¿no? No, dormí la siesta. No hay un dormir la noche, porque eso es dormir. Bien, ahora también tengo dormirse en comparación con dormir. Y acá sí puedo trabajar en un nivel C todo lo que significa que los verbos tengan el pronombre reflexivo adosado a ellos, porque va a cambiar el significado del verbo. Y ahí puedo trabajar ampliamente con un montón de ellos. Ahora bien, por último y para cerrar, una de las ideas con las cuales yo me quería quedar es que todo el trabajo con el léxico va a caer en saco roto si yo ese trabajo no lo activo y no lo produzco en distintos contextos comunicativos. Si no hay un espacio concreto en el cual yo pueda activar esos conocimientos, voy a terminar como Doris, con una clase divina donde trabajé todas estas palabras, pero donde me queda sin sentido, ¿no? Porque después no la puede volver a aplicar. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre Bitácora que le surjan ahora viéndolo así desde esta perspectiva? Hay una tarea final comunicativa, ¿no es cierto? Fíjense cómo el método de enfoque por tareas no limita cuánta más o menos atención le quieras dar al léxico. No lo limita, al contrario, lo potencia, le da espacio, le da lugar, porque se va trabajando el léxico mientras que voy haciendo otro tipo de actividades. Les voy a pasar después el link, esperen que lo tengo acá, de CS1. Y lo voy a poner acá donde tendría que ser. Si dejo el grupo 1 en Bitácora, dejo acá este. ¿Pero qué está pasando?
Disculpen, ¿eh? No quiere copiar el link de esta unidad, pero les muestro un poquito la unidad mientras tanto. Acá está. Un poco tiene el mismo esquema, es de la misma editorial y este fue un proyecto inicial. Fíjense cómo empieza la unidad. Qué amorosa que estás conmigo hoy, ¿eh? A ver si por el chat lo paso bien. Probémoslo ahí. Para que se la descarguen también y lo puedan analizar. Tiene un poco la misma orientación de tratar de didactizar por categorías y agrupar por categorías cosas que tengan sentido. Entonces, para ir cerrando y con sus propias conclusiones, en el Jamboard otra vez, si no lo perdieron, lo tienen ahí el link, si no se los paso. Estábamos trabajando con, bueno, cada uno de estos manuales tiene sus ventajas, tiene sus usos, pero si pudieras sintetizar con una notita o con un texto, ¿qué es lo que aprendiste hoy en este taller? ¿O qué estás escuchando de nuevo que te hace eco de algo, pero que lo estabas desatendiendo y que te gustaría empezar a trabajarlo? Bueno, este es un espacio donde podemos dejar nuestras conclusiones y viendo un poquito lo que ustedes compartan, les vuelvo a pasar el link del Jamboard para que lo tengan. Yo poder facilitarles alguna bibliografía, algún estudio que se haya hecho sobre eso. Por ejemplo, si alguien quiere trabajar más cómo enseñar explícitamente. Hay unos proyectos divinos que se están haciendo con tecnología, por ejemplo, el aprendizaje implícito del léxico. Participé en un evento donde trabajábamos con realidad virtual y las personas, los aprendices, tienen que utilizar realidad virtual para sobrellevar y salir adelante de situaciones y van aprendiendo palabras y tal de una manera muy implícita y muy haciendo, digamos, tareas, haciendo cosas en la realidad virtual y al final de esa unidad didáctica con realidad virtual se hace como un tipo de test para verificar si hubo un crecimiento en el repertorio léxico y cuánto crece el repertorio léxico a partir de este juego y de este aprendizaje implícito y hay muy buenos resultados, por ejemplo, si les interesa. Si les interesa saber qué tipo de tecnología se puede usar para enseñar el vocabulario, bueno, yo estoy usando Quizlet, que es una herramienta que es súper linda y que ustedes pueden hacer como tarjetas con las palabras o con las palabras en contexto y a mí Quizlet me rinde muchísimo porque es algo que les hago hacer fuera de la clase. No quiero que lo usen conmigo porque es un tiempo que ellos tienen que volver a recuperar las palabras y ustedes pueden organizar los juegos en 4 o 5 etapas y hay muchos juegos ya hechos que ustedes pueden ver cómo la gente los hizo, pero por ahí le quieren cambiar las palabras para que no sea tan peninsular o mexicano o andino y que sea algo más de su variedad. Entonces hay muchísimas más posibilidades para seguir explotando el vocabulario no solo de la manera tradicional que lo venimos haciendo, sino también nosotros planteándonos una nueva forma de presentarlo en la clase. Y tal vez esa forma de presentarlo, esa forma de hacer las actividades, inspirándonos en cómo otros la hicieron, nos va a dar mejores resultados, porque lo que queremos es eso al final, ¿no? No es que queremos que aprendan vocabulario, queremos que, ya que están aprendiendo por medio de clases formales, y con nosotros, sean más efectivas las clases y sientan que nuestras clases valen la pena y que quieran seguir con nosotros tomando clases porque ganan más, ¿sí? El costo y el beneficio, que no es que estoy hablando de negocios, estoy hablando de que el costo de adquisición del léxico por uno mismo es muy alto, ¿no? Aprender lenguas en el camino, con la vida, como sale, es muy alto. Aprender lenguas, en cambio, de una manera didactizada y organizada por un experto que sabe cómo hacerlo, me da mejores resultados, más eficientes y más rápidos. Y eso es lo que queremos mostrar, ¿no?
¿Qué se llevan? ¿Qué se quedan? ¿Lo están poniendo en el Jamboard y me lo perdí mientras estaba charlando con ustedes? ¿Nadie escribió todavía? Vamos, animaos, que es anónimo. Y eso es lo bueno del Jamboard. O preguntas que me quieran hacer sobre el vocabulario y la enseñanza del léxico. Abran micrófonos y compartan qué se llevan, una idea, o en el chat, una palabra. No me quiero quedar sola un lunes a la noche compartiendo esta información. ¿Víctimas o voluntarios? No, voluntario, porque Ahí va, ahí Ah, va. No, porque si no empiezo. A ver, a ver. no, lo interesante de eso, recién ahora me pongo en sintonía, me había perdido un poco con el tema de bitácora y el otro ejemplo del otro manual que no lo habíamos observado. A la hora de mostrar los verbos irregulares, yo sin ver esto lo estaba también haciendo una relación y lo utilizo en las clases. Va apareciendo otro verbo, entonces lo voy poniendo como muestra y ves cómo es estudiar con trabajar y hacemos un paralelo y ahí hablamos y sale la oralidad y todo lo demás. Está muy bueno. O sea, ir todo relacionándolo. Y algo que no llegué a contarles, gracias Anaí, me haces acordar de eso. Ujú. em, Trabajar con unidades léxicas es una buena forma de mostrar aprendizajes. Entonces vamos a imaginar que estamos en esta unidad de bitácora con el tiempo libre. Ujú. Entonces podemos hacerlo con una aplicación de computadora si las clases son virtuales, o podemos hacerlo a mano o en una hoja de papel si las clases son presenciales. Para los que sepan, yo soy analógica todavía, sigo escribiendo mis ideas a mano. Les cuento un ejemplo. Imagínense que una lingüista está súper interesada en lo que hacen sus hijos en las clases de lenguas, ¿no? Como, ¿qué está haciendo la señorita? ¿No? Y hubo un ejemplo que yo lo guardé para hablar a fin de año con la directora y contarle la alegría que me dio eso, porque había una profesora de inglés. Obviamente la profesora sin saber que yo soy una adicta al todo el tema de adquisición y léxico, ¿no? Como que, y yo le mandaba notas, qué buena que quedó la unidad, qué buena que quedó esto. Al finalizar cada unidad, los chicos tenían que hacer en una hoja un mapa mental con todas las cosas de la unidad. Entonces, por ejemplo, ponían las cosas de la casa y entonces ponían las cosas de la casa y cada cosa tenía un verbo, un adjetivo y tal. A la unidad siguiente le pegaba a la hoja de la unidad siguiente, pero tenían que buscar los chicos por su cuenta una palabra, dos o tres, de las cosas de la casa que se relacionaran con las rutinas, por ejemplo. Entonces ellos tenían que hacer esos nodos y esas conexiones. Eso es genial, porque a fin de sí. año la señorita mostró 10 hojas con las unidades léxicas, todo el vocabulario que los chicos sabían, y los chicos no podían creer que supieran tantas palabras. Y lo habían logrado. ¡Bravo! Aplauso, medalla y beso. Eso es una buenísima forma no solo de ayudarlos a aprender las palabras a nuestros alumnos, sino también a medir lo que están aprendiendo, porque hay momentos que cae y dicen, no sé si estoy aprendiendo mucho. Claro que sí, mirá, ¿sí? Mirá todo esto que estuvimos haciendo. En un nivel C, el grado de dificultad no está en la gramática, está en elevar el repertorio léxico, elevar el nivel, elevar la profundidad de las expresiones, de cómo nos referimos. Bueno, ahí tenemos también que desafiarnos nosotros en seleccionar algo que sea atractivo, ¿no? Para esos estudiantes. Entonces, eso que hacían ahí de unificar verbos que tienen las mismas irregularidades son unidades
de léxicas, de categorías, lo pueden elegir como quieran y son buenas formas de graficar lo que está pasando en el proceso mental. ¿Qué más, Sherry? Ibas a hablar. No, primero un chiste malo, que aprendí una palabra nueva, perdón la ignorancia, lexicón, no la conocía. El La busqué, lexicón. sí, ya la busqué. Así que me hasta eso. Bueno, no, y me gusta la Bueno, forma contanos de qué es el introducir. lexicón. Es un diccionario, el diccionario mental de cada, digamos en simple, de cada persona que tiene. ¿Sí? Es un Y diccionario es un único único. lexicón, ¿sí? O sea, no es que vos sabés 2 idiomas y tenés 2 cajitas en tu cabeza. Ah, es uno. Es un lexicón. Porque Bien. vos aprendés el sentido de las cosas en tu lengua, pero después agregás opciones. Por eso los bilingües tienen algo que se llama code switching, que ellos pueden cambiar de código o alternar de código, depende qué palabras, porque en realidad están buscando la palabra, solamente que viene primero una de una lengua y otro de otra, no pasa nada, ¿no? Entonces sí, un solo lexicón. Increíble. Me interesa leer sobre eso, si después puedes compartir cómo adquirimos, lo que pasa acá. Por ahí es muy abstracto, En pero a mí el me interesa archivo de mucho eso. Word, después les voy a poner la Sí. bibliografía para que también vean el artículo de Marta Higueras, que es la que traduce a Paul Nation en español y lo trae, para que vean, bueno, un poco cómo son estos estudios y qué se hace, ¿no? Súper interesante. Es súper interesante. Y me gusta, a veces el tema del vocabulario uno no sabe cómo enseñarlo, y yo ahora siento que puedo dar vuelta a una clase empezando con vocabulario por grupos y después me introducir la gramática. Yo era muy gramatista. Dar vuelta a la clase a partir del vocabulario, después bajar a la gramática. Me gustó. Y es que con el vocabulario también hacemos gramática, ¿no? Claro, porque van de la mano. ¿Qué más? Gracias, genial. Vamos a poner bibliografía. Ahí va a ir toda la bibliografía. No pierdan los documentos, guárdenlos de alguna manera en sus drives como información, taller de léxico, sepan dónde encontrar después todo esto que vamos viendo, porque hay que organizar también la computadora, no es solo la mente la que hay que organizar. ¿Esto queda para que yo después lo pueda bajar? Porque Queda, ahora no, si no me estás en mandás a tu hacer que lo combo, guarden. no. Bueno, ok. Después lo mandamos de vuelta, si quieren, a todos los que participaron, va a estar el enlace. Ah, eso. Bien, ¿qué más? ¿Qué les gustaría más? ¿Qué se quedaron? ¿Qué cosa nueva aprendieron? ¿Qué no habían pensado todavía? ¿Qué crimen van a cometer después de esta... Un montón de cosas, claro, me quedo pensando y viendo cómo puedo. Es increíble todo lo que se puede mejorar, todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede crear. Así que me quedo con más ganas y curiosidad que otra cosa. Pero nada, una sorpresa enorme de todo lo que hay detrás del vocabulario. Jamás lo hubiera pensado. Es que pensamos a veces que es solamente guardar una palabra con un significado, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos la experiencia de hablantes de segundas lenguas, sabemos que no es eso, ¿sí? O sea, no es solo eso. Yo no puedo decir que choripán es un hot dog con chorizo. No puedo decir eso porque hay un montón de otras cosas que tienen que ver con choripán, dónde van a escuchar choripán, dónde no van a escuchar choripán, dónde van a comer choripán, dónde no van a comer choripán, ¿no? Claro, Entonces, exacto. hay cosas que tenemos que tener en cuenta y que en un segundo el profe tiene que tomar muchas decisiones didácticas. O sea, ¿es frecuente esta palabra? ¿Es útil para el alumno? No, y todo eso lo tengo que decir en un segundo cuando defino si le digo, ¿es un hot dog con chorizo? ¿O es como un hot dog? O deja que después lo charlamos, pero para que sepas es una comida típica que la puedes comer Googlealo. en Córdoba, no sé qué, no sé cuánto. O le muestro una foto de un choripán y ya, salí. Como, mira, es esto, ¿no? Pero todo eso lo tengo que decidir en una fracción de segundos y eso es lo que te da la práctica. Sí. ¿Sabe? Y después, ¿qué planificaste vos para esa clase? Puede haber salido choripán implícitamente, pero ¿qué planificaste vos para esa clase? ¿Cuánto le pensaste
el léxico que ibas a utilizar y también cuántas veces vos lo dijiste, qué materiales lo trajeron, qué otros materiales lo usaron y por todas esas puertas entra el input para que después pueda salir más rápido. Hoy me pasó que un ejemplo, ¿no? Le estaba enseñando a una estudiante brasilera y ella quiso decir desarrollar, pero dijo desenvolver. Entonces yo agarré un rollo de cocina y le expliqué lo que es un rollo y lo que es desenrollar y que tiene un mismo sentido metafórico respecto de envolver y desenvolver, que es como expandir algo, ¿no? Pero digo, no sé, lo hice inconscientemente porque me nacen hacer esas cosas, pero digo, me encantó cómo lo enseñé, después me sorprendí de que se me haya ocurrido de verdad Está enrollar cosas. buenísimo, ¿no? Genial. Y ahí tenés enrollar, desarrollar, ¿no? Tenés, bueno, desenvolver, ¿cuántos hay así que tienen el Los mismo falsos amigos, significado? porque tenés que, no solo basta con explicarle que en español no se dice desenvolver, se dice desarrollar, sino que hay que explicar que desenvolver sí es una palabra en español, pero que significa otra cosa. Y No ahora, basta con solo dar la traducción. ¿cómo haces para medir que ese aprendizaje que hoy le diste, que hoy llamó la atención, la próxima clase lo vuelva a usar en la forma que es apropiada en español? Sí. Entonces, ¿cómo planificás para que tu próxima clase, ese contexto, esa palabra aparezca para chequear que ella la está usando como vos querías? Eso es lo interesante, ¿no? Del profe también. Ok, estoy leyendo un chat, esperen, voy lenta. En mi idioma nativo, el macedonio, existe literalmente la misma palabra, lexicon, con la misma forma y el mismo significado. Claro, ¿y en inglés? The lexicon. Es que es una palabra que viene como del latín. Disculpen si les acabo de tirar les pinché un globo, pero No, vamos, nos encanta, por eso estamos. el lexicón, sí, lo ponemos con acento en español, del lexicon, como sea en macedonio, lo queremos escuchar, Emilia, nos encantaría saber cómo se dice en macedonio, pero claro, del latín, y si es del latín, viene del griego, así que gracias, en Macedonia se debe haber originado. Es el lugar del origen. Lexis, ¿qué es Lexis? Ciro. ¿Qué es Lexis? Yo Palabra. lo asocio. Palabra. Palabra, Claro, claro. Sí, sí, sí. claro, Me claro. imaginé que iba para ese lado. Es como un arcón donde guardamos las palabras. Lexicon. Ahí está. Bien, bueno, seguramente hay muchas cosas más. Lo interesante es que estos talleres nos sirvan para reflexionar, pensar un montón de cosas que a veces no llegamos a tiempo a pensar, pero que son parte importante y no necesitamos desarrollar ya en la primera clase. Pero a medida que vayan pudiendo darle un espacio para mejorar cómo hacen el tratamiento del léxico, se los recomiendo. Lo primero, cortito y con esto cierro, es no llenemos de palabras de un día, en un día. Seleccionemos qué palabras, cuántas, y tratemos de ponerlas varias veces en la clase para que aparezcan de distintas maneras, no solo que me escuche, sino que también las pueda producir. Ahora, chequear eso que yo le decía a Ignacio, que después de la clase, a la siguiente clase, haya una forma de reciclar eso y constatar que la palabra sigue ahí en ese camino de proceso, de quedarse, de no irse como Doris, ¿no? Y ese es el entrenamiento que nosotros tenemos que hacer para lograr que queden. A veces con forceps, ¿no? A veces diciéndole, usá 5 palabras de las que vimos la semana pasada. Y armame una frase bueno, a veces hay que ponerlo así, pero es la única forma que la atención a las palabras ayuda a imprimir ese lexicón. Lo dije tantas veces y lo dijimos en tantos idiomas que lo van a aprender, ¿no? Bien, bueno, lindo verlos a todos. Un placer tenerlos ahí. Y prometo, no digo cuándo, pero prometo que voy a mandar un email con el link del archivo cuando le haya puesto toda la bibliografía para que lo tengan ahí.
Pero bueno, ya tienen un poco de info del PowerPoint y pueden quedarse con esa información. Y todas las preguntas que sigan saliendo pueden escribir y pueden consultar. Saben que nunca se cierran los canales de comunicación, sino que quedan abiertos. Y nos encontramos en un mes para el último taller de este semestre. Si se anotaron, van a recibir el link como para este encuentro. Si no se anotaron, lo van a recibir, se pueden anotar y lo van a recibir para el próximo. Lo encuentran siempre en nuestro blog de Levaires. Podemos compartir sobre información artificial, pero tal vez el año que viene, Ignacio, para los talleres del año que viene, ¿por qué no? Todas las propuestas que quieran o cosas que les gustaría seguir aprendiendo, las recibimos siempre para tenerlas en cuenta y para desarrollar nuevos espacios. Nosotras aprendemos preparando y trabajando y ustedes también pensando cómo hacer eso en sus clases. Bueno, éxitos, verlos. Un abrazo virtual a Gracias, todos. gracias a todos. Muchas Chao, chao, gracias. muy Chao, amables, chao. gracias, chao. Muchas gracias. Disfruten Hasta lo que luego. queda del feriado. Gracias.